Ahora vamos a estar hablando de nuevos métodos que han ido incluyendo, o métodos interesantes, aparte de los típicos, que se han ido incluyendo en JavaScript moderno para trabajar con arrays, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar a21-arrays.js, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a estar trabajando con esto. Vamos a incluir este archivo también aquí en el index, en este caso sería 21-arrays.js. Y vamos a hacer unas cuantas pruebas. Este archivo tengo que meterlo dentro de la carpeta scripts, así que lo muevo y vamos a empezar a ver algunos métodos interesantes. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo buscar en un array, ¿de acuerdo? Y más concretamente vamos a ver cómo funciona el método find. Es decir, tú imagínate que yo tengo aquí arriba definido mi array que se llama personas. ¿De acuerdo? Y aquí voy a tener un array con diferentes personas. Lo puedo definir así o con el objeto array y voy a tener, pues, por ejemplo, Víctor, Paco, Pepe, Juan y Antonio. ¿Ok? Entonces tenemos el método find dentro de JavaScript que lo que va a hacer es buscarme en ese array lo que yo le pase, ¿vale? Y me va a devolver el primer elemento del array que cumpla con la condición que yo le diga. Es decir, yo tengo personas, punto, y utilizo el método find y esto me va a recorrer cada uno de los elementos. Va a crearme una persona, una variable persona por cada iteración que dé, por cada vuelta que dé, ¿no? Entonces esto me va a devolver un resultado, me va a hacer un return cuando se cumpla la condición que yo le diga. Es decir, en el caso de que, por ejemplo, imagínate que quiero buscar a Pepe, ¿vale? Pues imagínate de que yo quiero buscarlo y quiero que persona sea exactamente igual que Pepe, también comprobando el tipo de dato y todo. Si persona es igual a Pepe, el resultado que me va a devolver este find va a ser lo que yo voy a guardar dentro de la variable búsqueda. ¿Ok? Esto sería lo mismo que hacerlo en una línea, pero ahora lo veremos. Te quiero enseñar primero cómo funciona esto. Si actualizo la pantalla, veo que aquí no me devuelve nada porque tendré que hacer un console log de la búsqueda. Ok, si hago console log de la búsqueda, me saca Pepe, es decir, lo encuentra. Ahora bien, si yo busco una persona, esto ya lo podríamos reducir a una línea porque no tiene más lógica que esta. Si quisiera hacer una condición más compleja o hacer previamente un proceso para limpiar o procesar una persona y añadirle más cosas o menos, eso ya sería otra cosa, pero como solo vamos a devolver o solo vamos a evaluar esta condición, lo puedo hacer así, en una línea, pues va a funcionar exactamente igual, me devuelve Pepe porque lo encuentra. Pero si yo quisiera buscar otra cosa dentro de mi array, es decir, por ejemplo, Francisco, ¿qué me va a devolver esto? Me va a devolver undefined. ¿Por qué? Porque no lo encuentra, ¿vale? Entonces, cuando lo encuentre, me va a devolver la coincidencia, la primera coincidencia que encuentre, y si no lo encuentra me va a devolver undefined. Por tanto, este es un método muy interesante y no solamente se puede utilizar pues recorriendo strings, etcétera, ¿no? Pues imagínate de que cada persona fuese un objeto JSON, un objeto de JavaScript o lo que sea, pues yo podría evaluar pues persona.name, por ejemplo, o lo que sea. Yo puedo evaluar lo que quiera y puedo buscar lo que yo quiera dentro de pues cualquier elemento de JavaScript y va a funcionar, ¿ok? Al igual que si le aplico el find a un string para buscar una letra dentro. Bien, otro método interesante también relacionado con esto es el de findIndex, es decir, que sería buscar en un array también, pero esta vez usando findIndex. Esto lo que va a hacer es lo mismo, me va a devolver el primer elemento que encuentre, pero en lugar de devolverme el valor de ese elemento me va a devolver su índice. ¿De acuerdo? Devuelve el índice del primer elemento del array que cumpla esa condición. Por tanto, yo puedo hacer lo mismo, puedo hacer let búsqueda, ¿vale? Y puedo hacer personas.findIndex. Y imagínate que yo busco cada persona, en cada iteración que haga este método me va a crear la variable persona y yo voy a comprobar en esta función de callback que persona sea igual a Juan, ¿vale? Si esto da true, me devolverá el índice, ¿vale? Me va a devolver el índice, es decir, dónde lo encuentra. Vale, aquí nos hemos equivocado porque hemos definido mal algo. Seguramente que estamos usando la misma variable, así que voy a comentar esto de aquí arriba. Si actualizo la pantalla, ¿vale? Veo que me devuelve 3
3 es el índice de Juan, porque este es 0, 1, 2 y este es 3, por tanto es correcto. Pero si yo buscara Juan 1, que ya no existe, me devolvería -1 porque no lo encuentra, no está dentro del índice o dentro de un índice de los elementos de este array. Por tanto, es otra forma de buscar dentro de un array de JavaScript que también puede ser interesante y que también es un método relativamente nuevo. Bien, otro método interesante aparte del de la búsqueda es el array from. El array from me permite crear un array basándome en un objeto que ya sea iterable, es decir, crear array basándome en un objeto iterable. Es decir, puede ser un texto, puede ser un array al cual yo quiera procesarlo y añadirle algo, puede ser un array de objetos. Es decir, por ejemplo, puedo crearme una variable que se llame array letras y puedo hacer que ese array esté formado por las letras de una palabra, es decir, puedo hacer array.from y le puedo pasar una palabra, por ejemplo, victorroblesweb.es, ¿vale? Y con esto voy a conseguir tener el siguiente array, console.log búsqueda, que realmente los textos, los strings, sí que se pueden manejar como array por defecto en JavaScript, pero así puedo conseguir que, bueno, búsqueda no, array letras. Pero así puedo conseguir que me cree un array con cada uno de los elementos que tengo dentro de ese string. Eso funciona perfectamente y bueno, puede ser útil en bastantes casos. Pero es que además, como realmente puedo convertir o puedo generarme un array nuevo basándome en cualquier objeto iterable o en cualquier elemento iterable, imagínate que me creo una variable que se llame array números cuadrado, por ejemplo. Pues yo podría crearme un array from, y le puedo pasar una serie de números que están en un array, pues el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Le puedo pasar estos 6 números, ¿vale? Sin ningún problema. Y entonces, ahora mismo, si yo reviso el resultado que esto me genera, me va a devolver el mismo array. Voy a hacer un console log de array números cuadrado, ¿vale? Me va a devolver exactamente lo mismo, el mismo array, tal cual, porque no lo ha procesado. Pero si yo le pasara un segundo parámetro, yo podría hacer que evaluara cada uno de los elementos que hay dentro del array y que procesara algo y que hiciera algo con ellos. Es decir, pues yo podría recorrer cada número, ¿vale? Y cada vez que vaya recorriendo cada número, pues lo quiero multiplicar por 2. Pues puedo hacer número por 2, número por número, para hacer su cuadrado, ¿de acuerdo? O incluso puedo usar una función que hay para hacer un cuadrado, que es la función pow. Yo puedo hacer math.pow y esto me lo eleva al cuadrado, el número que yo le pase me lo eleva a 2, me lo eleva al cuadrado, ¿no? Que es lo mismo que multiplicar número por número, pero vamos, para que lo vayas viendo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es que si está recorriendo, por ejemplo, el número 1 lo va a multiplicar 1 por 1 y me va a sustituir el valor que hay aquí por el resultado de la operación que yo haga aquí, ¿ok? Que es lo que me va a devolver esta función de callback, ¿no? Esta función de flecha. Por tanto, ahora mismo me va a elevar los números al cuadrado y voy a tener un array de números elevados al cuadrado, ¿vale? Así podría hacerlo con cualquier cosa. Imagínate que tengo un array de palabras y quiero añadirle, pues, cualquier cosa después, su identificador de usuario, cualquier historia, lo podría hacer de esta manera, de manera muy sencilla, usando array from. Bien, más métodos que nos pueden servir para trabajar con los arrays, que sean modernos, que sean nuevos y que sean interesantes. Tenemos el includes, ¿de acuerdo? El includes nos permite comprobar si existe un elemento dentro de un array. ¿De acuerdo? El includes. Este es medianamente nuevo también, bastante nuevo. Si yo tengo personas, pues yo puedo hacer un console log, por ejemplo, de personas, punto, y puedo utilizar el includes para comprobar, para que me devuelva simplemente true o false, es decir, este array incluye el valor Víctor. Si este array incluye este elemento, me va a devolver true, es decir, ahora mismo tengo que tener un true por aquí. Pero si no encontrara, por ejemplo, el elemento Víctor Robles, si no lo encontrara me va a devolver false,
por tanto me devuelve por aquí false. Simplemente es una manera de buscar dentro de un array, pero no buscar para obtener ni un valor de dentro, ni un índice de dentro, nada de eso. Simplemente para ver si algo existe ya o no existe. Puede ser útil, por ejemplo, si quieres añadir elementos en un array y que no se añadan duplicados. O para comprobar si hay una letra dentro de un string, o para un montón de situaciones que te puede servir, ¿no? Otro método también muy interesante es un método que nos permite filtrar arrays, que es el método filter. ¿De acuerdo? El método filter lo que hace es crear un nuevo array con todos los elementos que cumplan una condición que yo le diga. Es decir, yo tengo el array de personas y me voy a crear un nuevo array que se llame nuevas personas. ¿Ok? Y entonces voy a utilizar personas para filtrar, para utilizar el filter. Entonces solamente quiero tener las personas cuya longitud de nombre sea mayor a 4. Pues por ejemplo aquí podría hacer persona, bueno, aquí es persona y voy a recorrer personas en esta función de callback y solo quiero las personas cuyo nombre, es decir, persona.length, sea mayor o igual a 5, es decir, los nombres de 4 letras no los quiero. Por tanto, ahora mismo me voy a crear un array, como vamos a comprobar, con los nombres que sí hayan pasado el filtro, nuevas personas. ¿Vale? Lo vamos a comprobar por aquí y si actualizamos la pantalla veo que solamente tenemos dos nombres que cumplen esa condición. Por tanto me creo un array con ese filtro. Y esto es tremendamente interesante porque imagínate, también puedo tener un filtro que por ejemplo compruebe y me guarde solamente los nombres que tengan o que contengan la letra A. Pues podría hacer persona includes, ¿de acuerdo? Y le puedo pasar la letra A. Pues que en ese string incluya la letra A y entonces si esto me devuelve true, persona pasa al nuevo array y por tanto pasa el filtro, ¿no? Y el resto de elementos que no cumplen esa condición no se guardan dentro del nuevo array. Por tanto, si actualizo la pantalla ahora veo que solamente me guarda los elementos que incluyan esa letra. Así podría hacer infinidad de condiciones porque yo aquí puedo abrir las llaves y puedo meter un montón de condiciones más, ¿vale? Así que nada, esto es otro método útil para los arrays porque son métodos nuevos que se usan mucho tanto a nivel de pruebas técnicas como en la vida cotidiana y que nos hacen la vida más fácil y nos permiten no tener que meter un montón de lógica para hacer pues una cosa tan sencilla como la que acabamos de hacer, como es la de filtrar un array.